La gracia del perdón. ¿Qué tan importante? ¿Cuántos aquí entienden qué es gracia? Gracia es algo, un favor inmerecido. Ahora, la gracia del perdón. Dios nos ha perdonado y es algo que Él no tenía por qué morir en la cruz. Él, amén, lo hizo por nosotros, y así que tenemos esa gracia inmerecida del perdón de nuestro Dios. Pero hay algo poderoso que también nosotros podemos hacer, es hacer lo mismo, perdonar. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Por qué te pregunto todo eso? Queremos ir al cielo, amén. Pero hay algo que nos detiene, es el no perdonar. Dios tan fácil nos ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no queremos perdonar y nos detiene de ir al cielo. ¿Sí? Si tú no perdonas, aquí así dice la Biblia, tú aceptas a Jesucristo, te perdona. Pero si tú no perdonas a tu semejante, primos, hermanos, las personas que te han lastimado, no puedes. Porque Él dice que, amén, así como Él nos ha perdonado, así debemos perdonar. Y si tú no perdones, Él tampoco os va a perdonar, dice la Biblia. ¿Cuántos lo están entendiendo? Ahora, hay algo poderoso. Otra de las cosas, la gracia del perdón, el perdonar. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levanten su mano. ¿Tienen hijos? ¿Ok? Esto es nuestro Señor Jesucristo como un padre. ¿Cuántos aquí de sus hijos te gustaría que le pegaran a tu hijo o a tu hija? ¿Cuántos de aquí? Levanten su mano. A ninguno. Ahora, ¿cuántos de aquí le gustaría que no le hablaran a tus hijos? ¿Por qué te digo eso? Porque cuando nosotros no perdonamos, dejamos como que de hablar, como que ahí viene y me voy a meter en esta calle, porque ahí viene, ¿verdad? Me va a ver. ¿Y sabe lo que Dios hace? Él dice, Él es mi hijo y no lo quieres ver. ¿Cuántos están aquí? Así dice el Señor. Tú dices, es mi primo, es mi hermano, es que es mi papá, me abandonó, pero tienes que perdonarlo. Así como aquí nosotros nos duele si tratan mal a nuestros hijos, ¿sí o no? Nos duele. Cuánto más nuestro Dios, que Él dio su sangre, la última gota de su sangre por toda la humanidad, y nosotros podemos hacer eso, y a Dios no le agrada. Tenemos que perdonar, amén. Tenemos que perdonar, así dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es perdonar? Renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Escucha, hermano, hermana, en esta noche, el perdón es la clave de toda la sanidad en la mente, en la conciencia, en el corazón, en el cuerpo. El perdón es la clave de la liberación en nuestras vidas. Amén. En Mateo 5:23. Mateo 5:23 al 24, la palabra de Dios dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. ¿Dónde lo vas a dejar tu ofrenda? Delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Aquí da el valor del perdón, lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. El perdón, escucha, hermano, el perdón es la clave del éxito en un matrimonio, en una familia, en el trabajo y en las relaciones, amén, nuestros semejantes. Es la clave del éxito, el perdón y el éxito. El domingo pasado mi pastor hablaba del enojo. ¿Cuántos divorcios o cuántas fracturas de matrimonios es a causa del enojo? Del enojo, cuántos trabajos se han perdido, relaciones con nuestros semejantes por el enojo. Y aquí en esta noche estoy hablando del perdón, la importancia. ¿Quieres tener éxito en tu matrimonio? Perdona. ¿Quieres tener éxito en tu familia? Perdona. Si tú perdonas a tu familia, qué maravilloso. Pero si tú no, es que le dieron una silla más que a mí, repartición de herencias, ¿verdad? No, es que lo quiere más que a mí. Y ya, pues perdónalo, es tu hermano, no importa. Perdónalo. ¿Cuántos están aquí?
Colosenses 3:13 dice la palabra de Dios: soportándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice la palabra de Dios. Así como Jesucristo nos ha perdonado, tenemos que perdonar y tenemos que soportarnos, dice la palabra de Dios. Amén. En Proverbios 10:12, la palabra de Dios dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas, dice la palabra de Dios. El perdón sana, amén, el verdadero perdón, no el perdón real. Porque mucha gente dice que perdona, pero solamente de labios. No es cierto. Amén. El perdón real sana, amén, al ser humano. Porque perdonar significa dar. Como lo decía, la gracia del perdón. Y tú dices, no se lo merece. No importa que no se lo merezca. Tú perdónalo, es una actitud, es una decisión. Así como nuestro Salvador nos ha perdonado. ¿Nos merecíamos la salvación? No, pero Él nos lo dio. Amén. ¿Cuánta gente se enferma a causa de no perdonar, falta de perdón? ¿Y sabe lo que hacen? Van al doctor corriendo. Si tan solo perdonar. ¿Cuántos me están escuchando? Si tan solo perdonar. Dios es muy bueno. Ahora escucha, iglesia, se llenan de tristeza, de dolor, rencor, amargura, enojo. Y luego viene cáncer, enfermedades, tumor, quistes, dolor de cabeza por falta de perdón. ¿Y cuánta gente gasta en medicamentos y no ora? Si tan solo oraran, se reconciliaran con, amén, las personas que les han hecho daño. Escucha, algo que Dios desea que nosotros, amén, seamos. Dice la palabra de Dios que nadie va al cielo sino, amén, que nosotros seamos como niños, dice la palabra. Pero ¿en qué podemos nosotros ver a los niños? Los niños se pueden pelear, pero en un ratito se abrazan. Amén. Ahora tenemos que aprender a pedir perdón. También tenemos que acostumbrarnos a pedir perdón y a perdonar. Porque la falta de perdón, iglesia, produce la muerte espiritual, pero también produce la muerte. Amén. ¿Cuánta gente se enferma a causa, amén, de falta de perdón? Guarda rencor. Yo he visto mucha gente que muere de esa forma. Amén. ¿Cuánta gente llega por un infarto en el hospital iracundos, enojones, corajudos, resentimiento, chismes, murmuración? Todo eso trae enfermedades, iglesia. Hay estudios, tú le puedes preguntar a los doctores y te van a decir que lo que te estoy hablando es correcto. El corazón recibe, amén, llega al cuerpo, amén, y receptiva, despierta rencilla. Amén. En las iglesias, ¿cuántas paquitas hay odiando a los hombres? Mujeres. Una vez más, ¿cuántas mujeres como paquitas hay en las iglesias? Odiando a los hombres. ¿Eres tú uno de ellos? Hoy tú puedes decidir perdonar. Cuando el corazón se empieza a enfermar, escucha, dolor de cabeza. Y todo eso, lo que te estoy hablando, amén, falta de perdón, es un demonio que entra y se apodera. Quiero hablarte un punto, el poder del perdón. Hay un gran poder cuando perdonamos. En Mateo, el libro de Mateo 18, para su Biblia, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacerles cuentas. Les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriéndose a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando no perdonamos, iglesia, le damos derecho a Satanás y a sus demonios de oprimirnos. Un verdugo es una persona que encargada de ejecutar a los condenados a muerte antiguamente y les aplicaba los castigos corporales. Ahora son demonios de la depresión, la culpa, vicios, suicidio, ansiedad, enfermedad. Al perdonar, escucha, somos librados de esa opresión. Ahora, ¿cuánta gente no quiere perdonar? No es que no puede, no quiere perdonar. La falta de perdón quiere decir, es querer cobrar la deuda a toda costa, es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor lo que me hizo. ¿Cuántos están aquí? Pero quiero decirte que si nosotros perdonamos, podemos experimentar, amén, la liberación, la libertad, la paz en nuestras vidas, porque el diablo, amén, toma ventaja cuando no perdonamos, empieza a atormentarnos. Escucha, la falta de perdón produce enfermedad, como ya lo dije, pero falta de perdón también produce que no tengas gozo, que no tengas paz, hasta tu economía afecta. Acaba con las finanzas, acaba con tu paz, tu salud, tu gozo, tu matrimonio, amén. Cuando no queremos perdonar, nos volvemos rencorosos, resentidos. Quiero decirte, es una bendición, amén, los doctores. Pero escucha, muchos de ellos, Dios quiere sanarte, Dios quiere sanarnos si tan solo perdonamos. Amén. La sanidad viene cuando perdonamos. El perdón, iglesia, es una bendición que cae del cielo para el que perdona y el que pide. Es una liberación. Amén. Para el que perdona y el que libre. El que perdona, pero el que pide también. Es una bendición del cielo. Mateo 11:28, la palabra de Dios dice, Mateo 8, en el verso, Mateo 11:28. 11:28, la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, Él desea que tú perdones y Él te va a hacer libre. Amén. ¿Cuánta gente vive amargado, lleno de amargura y vive enfermo? Y Dios quiere traer libertad sobre tu vida. Hoy podemos venir al altar y perdonar genuinamente, perdonar de todo corazón. Pero no se lo merece, no importa que no se lo merezca. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar? Perdonar, iglesia, aún a esas personas que nunca te van a pedir perdón. Y si tú los perdonas, tú quedas libre, tú quedas sano. Amén. Cuando hay un perdón sincero, el perdón transforma nuestras vidas, trae liberación, trae sanidad. Amén. Porque el Espíritu de Dios llega a tu vida y eso es lo que hace. Pero cuando tú no perdonas, eres atormentado.
Amén. Cuánta gente, sus huesos se están enchuecando, le empiezan a salir bola en el cuerpo o dentro de la parte interna y le empieza a doler. Todo eso es falta de perdón, iglesia. Ahora, ¿cuántos saben que la vida no es justa? ¿Puedes entender eso? La vida no es justa. Pasan muchas cosas. Podemos ver la vida de Job. La vida de Job, un hombre que temía a Dios, temeroso de Dios, se apartó del mal, pero hay un diablo que quiso atacarlo y quiso destruirlo, pero más él guardó su corazón y Dios le ayudó. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, no es tanto lo que te hagan, sino cómo vas a reaccionar, cómo vas a procesar correctamente, iglesia. Amén. Y nosotros podemos perdonar, porque va a venir la culpabilidad, la vergüenza, amén, que quiere destruirte, y empieza en nuestras vidas, conflictos en la vida. Eso, iglesia, cuando dije que la vida no es justa, y si tú lo reaccionas y analizas y dices, ok, entonces ¿qué hago? ¿Cuánta gente se amarga porque la vida no es justa? ¿Cuántos están aquí? Tratan de analizar por qué yo nací así, por qué vivo esto, por qué a mí me tocó, y por qué yo no tengo esto, y por qué aquello, y empiezan en comparaciones y empieza a amargarte la vida. Podemos culpar a todo mundo, pero escuche, iglesia, o podemos perdonar. Todo eso produce un efecto. Una vez más, la boca habla, el oído escucha y el cuerpo lo recibe. Amén. Pero hoy en esta noche podemos pedirle perdón a nuestro Dios. ¿Cuántos aquí nunca han cometido ningún error? No hay ninguno. Todos hemos cometido errores, ¿sí o no? Y cuando venimos a Jesucristo, Él nos perdona. Amén. Y nosotros debemos hacer lo mismo, perdonar. Porque recibimos de Dios perdón. Ahora, cuando nosotros perdonamos, las promesas de Dios se hacen real en nuestras vidas. Se hacen real, pero tenemos que aprender a perdonar, iglesia. Eso ha sido parte de las claves, amén, en la vida cristiana, para que nos vaya bien y Dios nos bendiga. Marcos 11:25 dice, Marcos capítulo 11, verso 25. Marcos 11:25. La palabra de Dios dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tenemos que perdonar, iglesia, si deseas el perdón de Dios. Si tú perdonas a tu hermano o hermana que te ha lastimado, que te ha hecho daño, Dios también te perdona. ¿Cuánto lo entendieron? Cuando tú perdonas a tu hermano, Dios te perdona. Eso es algo poderoso, iglesia, cuando perdonamos. No tenemos que estar como el mundo está de cabeza. Dios quiere ayudarnos, iglesia. Dios quiere darnos gozo, la victoria. Dios quiere bendecirnos, pero hay algo que detiene la falta de perdón. La falta de perdón. En Hechos 10:43. Hechos 10:43, la palabra de Dios dice, Hechos capítulo 10, verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice la palabra de Dios. Todo pecado es perdonado en Cristo Jesús. Amén. El perdonar, iglesia, trae sanidad física en nuestras vidas. El libro de Santiago 5, me estoy terminando, iglesia, Santiago 5:16, libro de Santiago capítulo 5, en el verso 16, la palabra de Dios dice, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Amén, cuando nosotros perdonamos. Estudios confirman que las emociones perturbadoras, esas emociones tóxicas, como rencor, odio, falta de perdón, son malas para la salud. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad, cinismo, debido a una situación de rencor, tienen el doble de riesgo de traer una enfermedad como el asma, artritis, dolor de cabeza, úlceras, problemas cardíacos. Esto hace que las emociones perturbadoras, la falta de perdón, el rencor, el odio, el enojo, trae, amén, es un factor de riesgo. Perdonar, iglesia, nos ayuda a vivir, amén, felices, saludables en nuestro cuerpo, pero también nos ayuda a que Dios bendiga nuestras vidas. Hoy podemos decidir perdonar, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El perdonar, y tú dices, pero me ha hecho esto, aquello. Es una decisión que tienes que hacer. ¿Quieres vivir con la enfermedad? ¿Quieres vivir con ese odio en tu corazón que te está matando? Dios puede hacerte libre, Dios puede bendecir tu vida, y Dios, si todo esto lo vives, tú lo vives, lo aplicas en tu matrimonio, vas a ver la bendición de Dios en tu matrimonio. Amén. Vas a ver la bendición en tu familia, porque es algo poderoso que se logra, amén, cuando se vive esto, iglesia, se empieza a trabajar en conjunto. ¿Cuántas familias, escucha, es algo triste ver familias con un gran potencial, el padre, la esposa, los hijos, con un gran potencial, amén, para lograr cosas maravillosas, tanto sirviendo al Señor como en grupo, como para producir finanzas, pero cada quien hace. El esposo hace lo que él quiere, la esposa hace, los hijos hacen, todos divididos, y no hay ningún avance, ningún progreso en la familia, amén, y todo al contrario, no hay apoyo. Pero qué poderoso cuando todos se juntan, se unen para, amén, trabajar. Es algo poderoso, iglesia. Cuando es lo que pasa también en una iglesia, cuando la iglesia, como decía nuestro hermano Hipólito, vamos a estar llegando, amén, temprano a las 6, vamos a estar llegando el jueves. Cuando nos unimos, se unen las demás iglesias, se une nuestra iglesia hija, nuestra iglesia madre también, amén, hacemos un impacto para la obra de Dios. Hace un impacto, iglesia. He visto familias con una gran bendición. Dios los bendice en sus finanzas. Amén. Pero también he visto, escuche con atención, he visto familias donde el esposo gana arriba de 10,000 pesos. Pero la esposa, amén, el esposo hace su vida, el esposo hace otra cosa, los hijos hacen otra cosa, y al final de la quincena de la semana no hay dinero. Porque no hay una unidad, porque todos están enojados, porque todos están peleados, porque todo el tiempo, pero cuando amén, hacen esto, lo que he ministrado, perdonar, iglesia, ¿sabe lo que sucede? Cuando perdonan realmente, Dios trae bendición en la familia, Dios trae bendición en el matrimonio, iglesia. Lo mismo en nosotros, tú lo puedes experimentar. Amén. Tú lo puedes experimentar cuando tú lo vives. Cuando empiezas a perdonar, Dios empieza a sanarte físicamente, amén, pero también, amén, en tu mente, en tu corazón. Dios trae una bendición maravillosa en nuestras vidas, y esta iglesia Dios lo quiere bendecir, pero tiene que aprender a perdonar. ¿Cuántas veces? Dice la Escritura, pero 70 veces 7, pero quiero decirte que tenemos que aprender a que tenemos que perdonar las veces que sean necesarias. Amén. Aprender y vivir perdonando. Y cuando nosotros aprendemos eso, Dios empieza a involucrarse, Dios nos empieza a bendecir y empieza a aumentar, amén, el número de la gente de la iglesia. Sabes, muchas veces la iglesia se detiene en no crecer por la falta de perdón en la iglesia. Amén. ¿Tú crees que Dios se va a involucrar? ¿Tú crees que Dios va a bendecir? No. Pero qué maravilloso que nosotros podemos perdonarnos los unos a los otros. Inclina tu rostro, cierra tus ojos brevemente. Amén.
la gracia del perdón. El poder que tiene el perdonar, amén, es algo poderoso. Todo el rostro inclinado, ojos cerrados por un momento. Quiero invitarte, estás en este lugar, no estás bien delante de Dios. ¿Estás resbalado o resbalada? ¿Quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón? Levanta tu mano. ¿Quieres volver a Cristo? No estás bien delante de Dios. Última invitación. ¿Quieres aceptar a Cristo? Cristo te ama. ¿Estás resbalado o resbalada? ¿Quieres volver a Cristo? Cristo te ama. He ministrado este mensaje. Quiero invitarte. Hoy tienes la oportunidad de salir diferente, transformado, a través del poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra que se ha ministrado. Si tú tomas esa decisión de perdonar y perdonar. Quiero invitarlos, iglesia. Este altar está abierto. Vamos a ponernos de pie todos. Ven a este altar. Hoy toma esa decisión de perdonar.